El mensaje llegó a medianoche, iluminando la oscuridad de mi cocina con una luz azul espectral que hería los ojos. Decía simplemente: no me llames más. Estoy harto de todas tus exigencias, mamá. Leí aquellas palabras 3 veces, sintiendo como cada letra se clavaba en mi pecho como un cuchillo afilado, cortando de un tajo el lazo invisible que me unía a mi hijo. A mis 60 años, había aprendido que las lágrimas se vuelven caras, y no se deben desperdiciar por un berrinche de WhatsApp, así que no lloré. Simplemente dejé el teléfono sobre la mesa de madera, apagué la luz y me senté en la penumbra, permitiendo que el silencio de la casa, antes reconfortante, se sintiera ahora enorme y aplastante. Durante 2 meses enteros, ese silencio fue mi único compañero. Mi hijo León, mi orgullo, el hombre al que le di todo, me había borrado de su vida. Aprendí a almorzar sola los domingos, observando cómo el jardín crecía salvaje y desordenado porque mis nietos ya no venían a jugar y a llenar el aire con sus risas. Mantuve mi rutina externa impecable, el mercado los martes, la misa en la parroquia los jueves y el café solitario por las tardes. Por fuera, Magda Rosa seguía siendo la mujer fuerte y elegante de siempre, pero por dentro, cada día era una espera agónica, una erosión lenta de mi espíritu. La tregua del silencio se rompió un martes al mediodía. Cuando vi el nombre León en la pantalla de mi teléfono, mi corazón dio un vuelco traicionero, una mezcla de esperanza y pavor. Contesté rápido, intentando controlar el temblor de mi voz, pero no hubo saludo, ni un simple ¿cómo estás? Solo una demanda apresurada y ansiosa: necesito 15,000 pesos. Es para la renta. El dueño nos quiere echar si no pagamos hoy. Cerré los ojos apretando el auricular. La vieja Magda, la madre sacrificada, habría corrido al banco para sacar sus ahorros y salvarlo, pero el recuerdo de su crueldad y el silencio de 8 semanas me detuvo. No, León, dije con firmeza, sorprendiéndome a mí misma. Ante su incredulidad le recordé que tenía 38 años, trabajo y esposa, y que ya no podían seguir usándome como su cajero automático. Colgué el teléfono sintiéndome mareada pero poderosa, creyendo que estaba dándoles una lección de vida necesaria. Sin embargo, no sabía que al colgar había firmado mi propia sentencia. Al día siguiente una tormenta negra cubrió la ciudad y, bajo una lluvia torrencial, León y mi nuera Bárbara aparecieron en mi puerta acompañados de un desconocido con maletín. No hubo besos ni agradecimientos, entraron dejando huellas de lodo en mi piso impecable, y el hombre del traje cerró la puerta con un golpe seco que retumbó como un presagio. El desconocido se presentó como el licenciado Méndez y, sin esbozar una sonrisa, sacó un folder beige de su maletín, una solicitud de interdicción y tutela temporal. Mis manos temblaban mientras leía términos legales que parecían escritos en un idioma extranjero pero cuyo significado era aterrador: demencia senil prematura, incapacidad para administrar bienes. Busqué los ojos de mi hijo preguntando si creían que estaba loca. Fue Bárbara quien respondió acercándose demasiado con su perfume barato y olor a humedad, diciéndome que no estaba loca, sino enferma, y que el episodio del día anterior, donde supuestamente me puse agresiva y confundí a León con su padre, era prueba de mi deterioro. Era una mentira absoluta, yo estaba perfectamente lúcida y jamás lo había confundido, simplemente le había negado el dinero. Pero Bárbara, señalándome como a un animal peligroso, convenció al abogado de mi paranoia. El plan era claro: querían que firmara una cesión de derechos para que León administrara mi casa y mis cuentas mientras yo recibía tratamiento encerrada en mi propio hogar. Al ver la mirada vacía de León, comprendí que la llamada del día anterior no fue una petición de ayuda, sino una prueba. Al negarles el dinero, aceleré su codicia. Me amenazaron con que si no firmaba, irían ante un juez con testimonios falsos y me mandarían a un asilo estatal, un lugar horrible para gente abandonada. Bajo la presión de sus miradas de buitre y el ruido de la tormenta, sentí el terror subir por mi garganta, pero una fuerza interna me impidió firmar. Los eché de mi casa con un grito, cerrando la puerta y poniendo todos los cerrojos y la cadena de seguridad con manos torpes por el miedo. Me deslicé hasta el suelo, escuchando el motor del coche de León alejarse, y aunque sabía que no estaba loca, la duda que ellos plantaron empezó a germinar como un veneno lento. Ya en la soledad de la sala, mi mente viajó no al incidente reciente, sino a los números que me quitaban el sueño: casi 2 millones de pesos desaparecidos en 5 años. Recordé todas las mentiras: el negocio de importación de electrónicos, la deuda de juego donde gente peligrosa lo amenazaba, el coche para Bárbara, las vacaciones.
Yo había sido su banco personal sin intereses. Pero el recuerdo más doloroso que regresó con claridad brutal fue una visita sorpresa que hice a su departamento hace 6 meses. Había escuchado a Bárbara quejarse de que mi casa olía a viejo y a León llamarme su mina de oro, asegurando que solo debían ser pacientes hasta que me fallara la cabeza para tomar el control. En ese momento entendí que inventaron la demencia porque se cansaron de esperar a que muriera o enfermara de verdad. La tristeza se transformó en una rabia caliente que me quemaba el pecho. Decidida a no ser una víctima, pasé la noche en vela y al amanecer, con una claridad fría y quirúrgica, fui al banco. Alejandra, la ejecutiva que llevaba mis cuentas, me recibió con una sonrisa que se desvaneció al revisar mi historial en la pantalla. Me informó con espanto que mi cuenta de ahorros estaba casi en ceros y que mis tarjetas de crédito acumulaban una deuda de 850,000 pesos, desglosada en retiros de efectivo y cargos en casinos y casas de apuestas. Yo solo tenía una tarjeta con límite bajo, pero Alejandra me mostró que se habían abierto 3 tarjetas nuevas el mes anterior, autorizadas por el gerente por humanidad, debido a que León presentó una carta poder notariada y un certificado médico falso alegando que yo estaba hospitalizada y grave. Al ver la carta poder reconocí mi firma falsificada. La A final estaba ligeramente abierta, un rasgo de la imitación que León hacía desde la preparatoria para justificar sus faltas. Habían usado mi supuesta enfermedad mortal para robarme y gastar mi jubilación en vicios. Le ordené a Alejandra que congelara todo, absolutamente todo, para que se quedaran sin un peso. Salí del banco con el estado de cuenta en mi bolsa roja, sabiendo que no era solo un papel, sino la prueba del delito, la pistola humeante. Regresé a casa y llamé a León con una excusa doméstica, pidiéndole que viniera a revisar el calentador de agua, pero que viniera solo. Fue una trampa nacida de la última esperanza de una madre que quería una confesión o un arrepentimiento. Cuando llegó irritado y con prisa, le mostré los estados de cuenta y la evidencia del fraude de 900,000 pesos. Lejos de derrumbarse o pedir perdón, León se echó a reír con una frialdad que me heló la sangre, intentando hacerme dudar de mi memoria una vez más, asegurando que yo misma le había dado el poder ante notario. Pero yo tenía una coartada irrebatible. La fecha del documento coincidía con mi retiro espiritual en Cuernavaca, del cual tenía testigos y fotos. Al verse descubierto, su máscara cayó y rugió con rabia, gritando que ese dinero era su herencia y que yo era una egoísta por tenerlo pudriéndose en el banco. Me amenazó explícitamente: si yo iba a la policía, él usaría los informes médicos falsos para denunciarme por falsedad y encerrarme en un psiquiátrico público donde me volvería loca de verdad. Lo corrí de mi casa, entendiendo que el hijo que crié había muerto y que ahora me enfrentaba a un monstruo capaz de destruirme. Apenas se fue, comenzó el ataque social. Bárbara envió un mensaje masivo al grupo de la iglesia y a los vecinos, informando con falsa tristeza que yo había sido diagnosticada con deterioro cognitivo severo, agresividad y paranoia, pidiendo que no se asustaran si me veían actuar raro. Vi a mi vecina, doña Lupe, evitar mi mirada con miedo, y poco después recibí la visita de trabajadores sociales del DIF, alertados por un reporte anónimo de Bárbara sobre mi situación de abandono y riesgo. Me sentí acorralada. Cualquier defensa que intentara sonaba a locura ante los ojos de quienes ya habían sido envenenados por las mentiras de mi nuera. Comprendí que necesitaba ayuda profesional, así que busqué a Emilio Rivas, un viejo amigo y abogado de mi difunto esposo. Emilio me advirtió que ir a la policía en ese momento sería un error, pues perdería ante la narrativa de la anciana demente que ellos habían construido. En su lugar, me propuso una estrategia de caballo de Troya: debía fingir que me rendía, que aceptaba mi enfermedad y mi debilidad, para que ellos bajaran la guardia. El plan era invitarlos a una cena de acción de gracias con el pretexto de traspasarles la casa y las cuentas ante testigos, mientras mi hogar era cableado con cámaras y micrófonos ocultos para grabar su confesión. Acepté el papel de mi vida. Cambié mi rutina, saliendo a la calle despeinada y hablando sola para alimentar el rumor y que los vecinos creyeran que realmente me había roto. Mientras Emilio y sus técnicos instalaban cámaras indetectables en los detectores de humo y cuadros, recibí el reporte de un investigador privado, vídeos y fotos de Bárbara y León gastando mi dinero y burlándose de mí, planeando meterme en un asilo barato una vez que tuvieran la casa. Con el corazón endurecido por la traición, llamé a León fingiendo voz temblorosa y miedo, diciéndole que tenía razón sobre mi memoria y que quería firmar los papeles delante de los padres de Bárbara para hacer las cosas bien. Él cayó en la trampa, su codicia pudo más que su cautela. El domingo de la cena,
me vestí con ropa sobria y sin maquillaje para parecer vencida. Llegaron puntuales León de traje y Bárbara con joyas nuevas, acompañados de sus padres, los señores Murillo, y entraron a mi casa evaluando los muebles como si ya fueran suyos. Los senté estratégicamente en la sala, bajo las cámaras, junto con algunos vecinos que invité como despedida, creando el escenario perfecto para mi acto final. La tensión en la cena era palpable. Bárbara, impaciente, presionó para firmar los papelitos antes de comer para cenar tranquilos. León puso la carpeta azul sobre la mesa y me ofreció una pluma dorada. Fingí temblar, acerqué la pluma al papel, pero en el último segundo me detuve, enderecé la espalda y recuperé mi voz potente. Antes de firmar mi sentencia, quiero que vean algo, anuncié soltando la pluma. Con un control remoto encendí el televisor donde Emilio proyectó las pruebas, los estados de cuenta con la deuda de 850,000 pesos en casinos y la comparación de mi firma real con la falsificada. Ante la negación a gritos de León y los insultos de Bárbara, que insistía en mi locura, reproduje el vídeo del coche donde confesaban su plan de encerrarme para que se pudra ahí. La sala enmudeció, los padres de Bárbara y los vecinos quedaron horrorizados. Cuando Bárbara intentó destruir la computadora con las pruebas, la policía entró. Arrestaron a ambos por fraude, falsificación y violencia psicológica. Ver a mi hijo esposado en la sala donde aprendió a caminar fue un dolor indescriptible, pero me mantuve firme. León, de rodillas y llorando, me suplicó ayuda culpando a Bárbara de todo, demostrando su cobardía final. Le dije que un hombre asume sus consecuencias y dejé que se lo llevaran. Las patrullas se alejaron llevándose la mentira que había infectado mi vida. Los padres de Bárbara, avergonzados, se marcharon en silencio y mis vecinos, incluida doña Lupe, me pidieron perdón entre lágrimas por haber creído los chismes. Esa noche rompí los papeles de la cesión de derechos y lloré una última vez por el hijo que perdí, entendiendo que a veces el amor de madre significa dejar que se estrellen para que puedan reconstruirse. El juicio fue rápido, Bárbara recibió 8 años como autora intelectual y León 4 años. Vendí la casa grande que ya no sentía como un hogar, pagué las deudas que dejaron y me mudé a un departamento pequeño frente al mar. Con el resto del dinero creé una fundación de becas en honor a mi esposo. Medio año después recibí una carta de León desde la prisión, trabajaba en carpintería, no pedía nada y me agradecía por haberlo detenido antes de convertirse en un monstruo completo. No le contesté de inmediato, guardé la carta junto a la foto de su padre. Ahora, sentada en mi balcón viendo el atardecer, me siento plena. No soy solo una viuda o una madre, soy Magda, la mujer que tuvo la valentía de salvarse a sí misma.